¿Será factible en una Argentina en la cual la grieta fue construida en gran medida por los propios políticos y ellos mismos siguen sacando rédito de esa grieta que algunos dicen quejarse? Son algunas de las dudas que nos planteamos para el comienzo del programa, y lo llamamos a Marcelo Vermolen, quien es especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia electoral. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás vos? Un placer saludarte. Bien, Marcelo. Vos sabés que te escucho con algún tipo de dificultad. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho bien, no sé ustedes a mí. Ahora sí, te escucho perfectamente. A ver, Marcelo, quiero comenzar quizás por el hecho más lejano sobre el tema de la Corte, la salida de una personalidad fuerte como lo ha sido Elena Hayton de Nolasco, y te consulto, con una Corte de 5 integrantes, ¿qué perfil crees vos que se debe buscar o se debe intentar perfilar precisamente para este cargo tan trascendente como es la Corte? La verdad, Dani, es que la pandemia puso en vilo, expuso, diría yo, las flaquezas institucionales de cada uno de los países en el mundo. Aquellos que tenían instituciones más fuertes atravesaron la pandemia con una mejor situación. Aquellos que no la tenían, en realidad, la pandemia lo que hizo fue fragilizar la situación institucional, que es el caso de la Argentina, ¿no? Y a mí me parece que hay una pregunta en ciernes, que es ¿cuáles van a ser las instituciones de la post-pandemia, ¿no? Y en el caso de la Argentina se acentúa, porque ¿cuáles son las instituciones que vamos a tener después de las elecciones, ¿no? Después de que haya pasado la situación electoral? Y se agrava con todo este panorama que describías recién vos, ¿no? Donde se confunde lo público con lo privado, donde las reglas se imponen a los demás pero yo no las cumplo. Una Corte que también expone y exhibe una fragilidad institucional enorme, porque yo creo que la Corte Suprema está en crisis, nuestra Corte Suprema está en crisis. La renuncia de Hayton de Nolasco, que permaneció en el cargo después de haber llegado a la edad jubilatoria merced a un amparo, que Mauricio Macri no apeló en su momento, así por el 2018. ¿Por qué, digamos, las reglas se imponen a todos los argentinos y los jueces de la Corte pueden permanecer en el cargo tras llegar a la edad jubilatoria? Tenemos otra situación en ciernes, que es que Maqueda, el otro miembro de la Corte, que fue designado cuando Duhalde era presidente, está en condiciones de jubilarse. Entonces, allí habría dos cargos, si se suma el de Maqueda, vacantes, en medio de una Corte de apenas 5 miembros, con problemas internos. Recordemos que se hace muy poquito presidente, y había una regla no escrita de que los miembros de la Corte no se pueden votar a sí mismos en esa votación para elegir presidentes, regla que se rompió. Una Corte que no tiene reglamento interno como la de Estados Unidos, que rija, digamos, las formas de manejarse, los casos que van a tratarse, plazos para fallar, digamos. Entonces, es una Corte con muchos problemas, a lo que se le agrega la designación o la proposición de quienes van a reemplazar a Hayton de Nolasco en este caso, en medio de una situación donde el Senado podría variar en su composición, donde ya hay una grieta, donde hay una fragilidad institucional marcada, y que podría devenir en un estancamiento. Recordemos que el Procurador General de la Nación, que es el procurador que trabaja con la Corte, el cargo está vacante hace años, ¿no? Que el pliego de Rafecas está sin ser tratado. Entonces, si a la crisis política de la Argentina se le acentúa una crisis institucional por vacancia en los cargos, por falta de acuerdo, la situación se va a poner muy difícil, me parece, para el próximo año. Creo que necesita una persona que ocupe esa vocalía con prestigio, que no tenga cargas políticas, que asumir en neutralidad. Creo que debe ser una mujer. Recordemos que ya había fallecido Carmen Arcibay. Elena Hayton de Nolasco es la segunda mujer que fue designada en tiempos de la democracia. Creo que esa vacante debe ser ocupada por una mujer, y creo que esa mujer tiene que ser impecable en su trayectoria, ¿no? ¿La Corte puede seguir funcionando como funciona hasta ahora? La Corte, en la medida que logre mayorías mínimas, de acuerdos mínimos, va a poder seguir funcionando, pero recordemos que con 4 miembros necesitaría, digamos, por lo menos la obligación de los 3 miembros sigue estando, y esa obligación se vuelve a ser más exigente, ¿no? Yo creo que el sistema político argentino tiene que reaccionar rápidamente, tiene que poner la justicia en orden, hay que nombrar un procurador, hay que designar a los miembros faltantes de la Corte. La Corte tiene que
de cara a la sociedad, dinamizarse, darse un reglamento interno, como te decía, exponer, digamos, una transparencia en sus declaraciones juradas, en el acceso a la información pública que hoy no tiene, ¿no? Hay muchas falencias en cada uno de los poderes. Yo te decía esto de la calidad institucional de la post-pandemia, y uno podría analizar la situación institucional en cada uno de los poderes, ¿no? Mencionabas vos hace un ratito el tema de Mansur, viajando al exterior, llevando a su esposa, pero no solo eso, además utilizando el avión de la provincia de Tucumán, estando disponibles los aviones de la flota presidencial, gastando $70.000 para un viaje a Nueva York que en vuelo de línea hubiera costado $7.000, malgastando los recursos de los argentinos en una situación, digamos, de fragilidad económica muy grande y de fragilidad social. Me parece que no han entendido la diferencia entre lo público y lo privado, creen que los aviones son propios, tampoco, digamos, en el tema de la austeridad, la ejemplaridad, la ética, ¿no? Me parece que la Argentina tiene fallas enormes en este tiempo, y que obviamente se están viendo en el resultado electoral, ¿no? No porque la derrota del oficialismo tampoco pueda entenderse como un cheque en blanco a la oposición, ¿no? A todo esto me queda como principal análisis decir, bueno, el lado positivo es decir que hay una sociedad que reclama cada vez más. No es la misma de 30, 40 años atrás que esta clase de cosas no la observaba o no la cuestionaba. La verdad es que la sociedad no tiene muchas vías de participación, es otra de las cosas que tendría que modificar la política. La sociedad no encuentra formas de participar, la única posibilidad que tiene es cada 2 años votar, en esta acentuación que tenemos de la democracia delegativa, ¿no? De la que hablaba O'Donnell. Y la verdad es que en el 2019 la sociedad fue contundente diciéndole a Cambiemos que no estaba de acuerdo como había manejado, digamos, el mandato presidencial, contundente. Y 2 años después es contundente con el oficialismo diciéndole que no está de acuerdo cómo está manejando el país. O sea que la sociedad tiene muy claro que no está, la clase política, la clase dirigente argentina no está llevando el país por donde la sociedad quiere, ¿no? Claro, la respuesta, la sociedad le responde en las urnas, o sea, el gran temor va a ser cada vez que venga a las urnas, para cada uno de los políticos, digo, porque hasta ahora no están encontrando el ritmo de la sociedad misma. No están encontrando el ritmo de la sociedad, y aquellos que se postulan nuevamente a los cargos son aquellos que, estando, detentando el poder y habiendo estado a cargo del gobierno, no han podido darle solución a la sociedad, ¿no? Y me parece que ese es un problema en sí mismo, no hay nuevos cuadros políticos. Yo escuchaba, digamos, esta convocatoria que decía Sergio Massa, Sergio Massa, que es muy cambiante, ¿no? Ya va preparando el cuadro postelectoral, propone cosas, digamos, que debería estar proponiendo quizás el presidente de la República, ¿no? Entonces, yo advierto, digamos, que si se acentúa el cuadro de la derrota electoral en noviembre, va a haber cimbronazos institucionales, hay un presidente muy solo, ha perdido a todo el acompañamiento de gente con la que llegó al poder, ya no están ni Lozardo, ni Trota, ni Cafiero, nadie, ninguna de las personas que lo acompañaron y lo sostenían están con él. Es un presidente que detenta el cargo pero no tiene poder real, digamos, y estamos frente a un gobierno bicéfalo, diría, o bifronte, ¿no? Porque los que tienen el poder real tienen un cargo, digamos, como el de la vicepresidenta de la República, y que creo que va a generar una tensión muy fuerte, digamos, en el manejo de la institución presidencial a partir de el día posterior a las elecciones, ¿no? Claro. Me parece que va a haber cambios en el Senado, cambios en diputados, va a haber cambio de mayorías, va a haber fragmentación, puede haber rupturas dentro del bloque oficialista. Siempre el peronismo tiene esta capacidad de mutar y de sobreponerse a las derrotas, ¿no? Creando nuevas alternativas. Así que yo vislumbro, digamos, un panorama movido a nivel institucional, pero creo que los políticos están tan centrados en la construcción de su propio espacio de poder y en el escenario personal, que no están pensando en lo que la sociedad requiere. Digamos, tenemos un país con 50% de pobres, tenemos un país sin moneda, tenemos un país al borde de la hiperinflación, tenemos un país con una educación decadente, tenemos falencias en los organismos de control. No se ha designado el defensor del pueblo de la nación, no se ha designado el procurador, está vacante la titularidad de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Hay tantas cosas por hacer, y me parece que los políticos están pensando
en su propia posibilidad de ser presidenciales en el 2023. Claro, vos decís que la mirada de los políticos está marcada exclusivamente por una coyuntura electoral y la gente en realidad demanda gestión. La gente demanda gestión y demanda soluciones. Creo que este país es inviable en la medida que ella está, digamos, ya no alcanza. Yo digo siempre que la Argentina era el país del bla bla bla. Ortega y Gasset en 1939 le dijo a los argentinos a las cosas, porque esta tendencia a hablar y sin gestionar, sin resolver. Y yo creo que la Argentina se ha convertido ahora en el país del bla bla bla, ¿no? Porque lo que tenemos es platita sin valor, sin respaldo en los bolsillos de la gente, con la ilusión de que tienen alguna capacidad adquisitiva, cosa que es falsa, planes que obviamente son necesarios para contener la fragilidad social, pero que al mismo tiempo se utilizan como instrumento clientelar y de dependencia para, digamos, asegurar votos al momento de las elecciones. Y los placitos, ¿no? Los placitos del cortoplacismo de la política argentina, que no puede planificar, que no puede pensar un país a largo plazo. Me parece que nos vamos repitiendo, vamos de un proceso de fragilidad a un proceso de mayor riesgo, ¿no? Sí, una sociedad bastante... yo entiendo que también hay una sociedad distinta a la y más demandante. Cosa que me parece muy bien, porque el ejercicio democrático, al fin y al cabo, es eso, ¿no? Es cierto, como decía bien O'Donnell en su momento, sobre lo que era la democracia delegativa, pero más que eso, la contundencia de las urnas van mostrando que la sociedad tranquilamente, así como te da, te quita, no tiene ningún tipo de prurito ni de parámetro, no tiene ningún tipo de drama en hacerlo cuando tiene que hacerlo. No da más cheque en blanco de un tiempo prolongado, sino que ya quiere la resolución de los problemas ya, en forma inmediata, y no está para estar tolerando, cuando no hay solución, un montón de otras cosas, como es lo que se ha visto, fiestas, absolutamente todo lo que se ha visto en este tiempo, ¿no? Bueno, eso decía, ¿no? La falla de los políticos de confundir lo público y lo privado, de no tener ética ni ejemplaridad, de creer que pueden imponer a los demás reglas que no cumplen ellos mismos, el nepotismo, digo, hay los conflictos de intereses, las causas de corrupción, un sistema judicial que no funciona. Hay tantas cosas que la sociedad ya percibe como inviables, que efectivamente no hay cheques en blanco. Y a mí me parece brillante esto de que la sociedad empiece a castigar en las urnas de una manera contundente. Me parece que es la única forma que encuentra la sociedad para expresarse, y lo está haciendo. Y me parece que efectivamente no hay enamoramientos con ninguno de los sectores de la política. La sociedad se va a enamorar de aquellos que puedan resolver las cuestiones con gestión, con planificación, y que saquen al país del estancamiento, ¿no? Marcelo, un abrazo, gracias por tus minutos con nosotros. No, un placer como siempre, Dani. Gracias. Marcelo Bermol en contacto con nosotros, hablando un poco sobre la institucionalidad y estas cuestiones tan importantes que nos hace a todos los argentinos.